Buenas tardes, Diácono Alberto. Buenas tardes, feliz miércoles. Feliz miércoles y feliz fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Estamos 8 de de fiesta. septiembre, el 8 cumpleaños de la septiembre. Virgen. Así mismo es que hoy tenemos que cantarle cumpleaños a la Santísima Madre, ¿verdad? Bajo las advocaciones que tenemos en nuestras comunidades parroquiales. Y un día como hoy también están de fiesta aquellas comunidades que llevan el nombre de la Monserrate, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos en nuestra diócesis de Ponce tenemos Salinas, Jayuya, el pueblo de Manuel, Jayuya, y a nuestros hermanos vecinos de la diócesis de Mayagüez, ¿verdad? Ahí en Moca y el santuario, sí, o sea que hay mucha fiesta. Así que a los amigos cubanos, la caridad del cobre también se celebra un día como hoy. Y si estuviéramos si yo estuviera en Venezuela, estuviera celebrando Nuestra Señora del Valle, sí. Bien, sí, que es la patrona de todo el oriente del país y desde Isla Margarita, que estuvo bien ligada a nuestra iglesia, ¿verdad? En un tiempo de la historia, desde la Isla Margarita, allí está el santuario en honor a la Virgen del Valle. Hoy. Y la fiesta también es hoy. Durante todo este tiempo, en todo el oriente del país, o aunque en toda Venezuela, pero en el oriente lo tienen bien arraigado, la fiesta en honor a la Santísima Virgen bajo la advocación del mucha Valle. Fiesta hoy. Así que sí, hay que comprar, aunque es un cupcake, para cantarle el cumpleaños a la Santísima Sabemos Virgen María. que solo 3 natividades se celebran en la iglesia. Primero, la de Nuestro Señor, que en diciembre. Luego celebramos la de San Juan Bautista y la de Nuestra Señora. Así mismo es, así que en este día pues celebramos con gran alegría la natividad de la Santísima Virgen María. Celébrelo bajo la advocación, ¿verdad? Que de la parroquia en la que usted pues hace vida de comunidad, y en estos lugares que mencionamos pues mucha gente va en peregrina. Les felicitamos también. Seguro que sí, nos unimos a su alegría. Así que vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que nos guíe, para que entonces de esta manera nosotros poder continuar compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos entonces en el 7º mandamiento, que dice: no robarás. ¿Verdad? Y dentro de no robarás, la Iglesia a través del Catecismo nos va haciendo un camino, nos va dando una brújula, una guía para ver cómo nosotros poder vivir desde esta segunda tabla este mandamiento. Y nos los presentaba primero el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Luego, el respeto de las personas y sus bienes. Dentro de ese respeto de las personas y los bienes, veíamos el respeto de los bienes ajenos, el respeto de la integridad de la creación. Y ayer veíamos entonces, dábamos otro paso más en la doctrina social de la Iglesia, y ahí nos iba introduciendo en lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué era la doctrina social de la Iglesia? Pues decíamos que una doctrina que se comenzó a desarrollar junto a la industrialización, y es parte, por decirlo así, de esa característica de que la tradición de la Iglesia es viva y activa. Entonces la Iglesia siempre está pendiente al ser humano, y aquellas cuestiones sociales, la Iglesia vela por ellas, siempre orientando al ser humano a su destino final, a su objetivo final, que es el bien. Y el Catecismo, en el pasado programa, ayer, la hermana Cristina leía ese punto, y cuando hablaba de ese bien supremo, ese bien estaba con mayúscula, porque pues
un bien que es más allá. Que va más allá y que trasciende. Y tú nos compartías también desde el Catecismo en el numeral 2421 cuando decías al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. Todos y cada uno de nosotros tenemos una tradición y una tradición que evoluciona, no se queda en lo antiguo. Por eso nosotros hacemos memoria. Cuando nosotros nos sentamos a lo mejor, diácono, no sé si te ha pasado, a los pies de los abuelos nos hacen historias y nos cuentan cómo fue su vida. Y eso es la tradición de nuestra generación, de nuestra historia, de nuestra familia. Así también la iglesia tiene una tradición. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras, en este mes de la Biblia que estamos celebrando, vemos una tradición. ¿Cómo nos llega a nosotros la transmisión de la fe, del Evangelio? Y cómo se va adaptando al tiempo. Al ¿verdad? tiempo. Tenemos muchas tradiciones en la iglesia que están presentes, se viven, pero quizás no del mismo modo como se vivían hace 200 años atrás. Correcto. No porque se quieran cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Sino porque las circunstancias del espacio, del tiempo, de los avances, pues han hecho que como usted dice, se desarrollen. Se desarrollen, y eso nos permite pues vivir en el hoy. Hoy tenemos una realidad que no teníamos antes. ¿Quién nos iba a imaginar, por ejemplo, con esto de la pandemia, que íbamos a tener eucaristías virtuales cuando tuvimos este encierro, ¿verdad? Y que esto pues ha continuado repercutiendo, y hoy en día invitamos en ese gesto de amor, en ese cuidado de mi hermano, de mi hermana, cuando hablamos sobre la vacunación, sobre la realidad, si no nos cuidamos, si no nos protegemos, pues esto puede continuar. Entonces se hacen unos ajustes, se hacen unos cambios, pero no se hace por una persona, se hace en un consenso, en un diálogo. Entonces, ¿cómo nosotros evangelizar hoy? ¿Cómo nosotros hacer vida esta doctrina social de la iglesia en el hoy, en lo que nos toca vivir? Entonces, es interesante porque aquí nos decía este numeral en el siglo XXI, y hablábamos de un cambio. La gente dejaba la tierra, ¿para qué? Para irse a las grandes industrias, a las grandes urbes, a otro contexto al que estaban acostumbrados. Y de esto fueron haciendo historia. Y hoy por hoy, ¿cómo nosotros evangelizar? ¿Cómo nosotros entonces vivir y cumplir con la misión que tenemos de ese anuncio del Evangelio? Y nos continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2422. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad, cuanto más inspire la conducta de los fieles. Eso es bien importante y creo que explica lo que hemos compartido ahora. La iglesia va articulando esta enseñanza, esta doctrina social, a la par que va interpretando los acontecimientos que van sucediendo en la historia a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a ver las encíclicas sociales de los Santos Padres, ¿verdad? De Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, esos que fueron los últimos, aunque está León XIII, y vamos a ver que en esas, Juan XXIII, que también tiene sus escritos sociales, que van respondiendo a unas circunstancias concretas del momento, como dice el Catecismo, articulado desde la palabra de nuestro Señor y asistido por el Espíritu Santo. Entonces no hay una contradicción entre encíclicas, sino es que van leyendo el tiempo, el momento. ¿Verdad? Tú y yo no somos del tiempo de Juan XXIII, pero cuando se lanza el concilio, pues, ¿qué hace Juan XXIII? Necesitamos un nuevo frescor. Él decía, hace falta algo
hace falta algo. Y dice la historia, ¿verdad? Que cuando él abre aquellas ventanas y sopla aquel viento, él dice, pues es eso, es abrir las ventanas, hay que darle una nueva fuerza, un nuevo ardor, un nuevo frescor a la iglesia. Y ahí entonces convoca al concilio. Entonces ahí a través del concilio se dio la experiencia del Concilio Vaticano I, después entonces el Vaticano II, que sabemos, ¿verdad?, a la luz de la historia, que San Juan XXIII fallece, no termina el concilio y le toca entonces al siguiente Papa poder continuar con esta experiencia y con este caminar. Entonces ese frescor, ese nuevo aire que él decía, Juan XXIII decía, pues es lo que ha acontecido dentro de nuestra iglesia. Y los siguientes papas y la iglesia ha ido respondiendo, ¿verdad?, a la luz del Espíritu. Por eso siempre la asistencia del Espíritu. Cuando se va a crear, ¿qué dice? En el principio el Espíritu del Señor aleteaba, ¿verdad? Todo era un caos. Entonces la presencia del Espíritu Santo ha estado y estará siempre y nos acompañará siempre para iluminarnos hacia dónde vamos a ir. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Es ese método, podríamos decir, vemos bien concreto en los documentos sociales de la Iglesia, ese método que ustedes habrán escuchado de ver, juzgar y actuar. En esas encíclicas sociales y otros documentos que van propagando la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver que siempre se ve la realidad se vive, se juzga y entonces se propone unas líneas de acción. Es la experiencia que estamos viviendo ahora en esta nueva realidad de la asamblea eclesial. O sea, se supone que según el caminar y el peregrinar, los obispos junto con el Papa hubieran estado en una conferencia, pero el Papa dice no, espérate, que todavía parecida, está fresquito, está vigente, vamos a retomar. Y entonces convoca una asamblea eclesial, no solamente para los obispos, para los religiosos, sino para todo el pueblo santo de Dios. ¿Para qué? Para una escucha atenta de cómo entonces nosotros hacer vida a este documento que todavía está vigente en nuestra América Latina y el Caribe, y cómo responder en ese ver, juzgar, actuar, pero para eso tenemos que escuchar. ¿Y a quién vamos a escuchar? A nuestra gente. Aquellos que colaboran con nosotros, aquellos que están en las pastorales, aquellos que caminan junto con nosotros. Entonces, ¿cómo escucharlos para responder a esa realidad? Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y en fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No pueden servir a Dios y al dinero. Unas palabras muy fuertes aquí, ¿verdad? Comienza ese punto con una cita de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II,
diciendo que una teoría que hace del lucro, o sea, del lucrarse, de la ganancia, como una norma exclusiva y la hace fin último de la actividad económica, es moralmente inaceptable. Y luego sigue con ese punto diciendo que el apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Y vamos a ver cómo hoy actualmente muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, por lo tanto que aquejan a nuestra familia, a los jóvenes, a los mayores, va por ahí, va porque la actividad social tiene muy de fondo la búsqueda del lucro y no del bien de las personas. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. La Iglesia rechaza el comunismo, el socialismo, y no lo deja ahí, ¿verdad? Es lo propio de la Iglesia, o sea, que dice que ustedes están mal, pero, ¿verdad? Denuncia también del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Y luego decía más adelante el punto, ¿verdad?, que hay muchas necesidades del ser humano que no pueden ser satisfechas por el mercado. Entonces, por eso la Iglesia rechaza socialismo y capitalismo, y la Iglesia le hace una advertencia al capitalismo porque siempre busca en todo la dignidad de la persona. Sí. La persona. Y tristemente, a veces cuando se da esta realidad, ¿verdad?, estas ideologías totalitarias, se piensa más en un bien para sí mismo que verdaderamente, pero lo disfrazan. No, nosotros hacemos obras sociales, trabajamos para el pueblo, nosotros trabajamos para los pobres, nosotros, pero se queda en unas hermosas palabras, en unos grandes discursos, pero cuando se va a la realidad es todo lo contrario. Y hoy por hoy, en este siglo XXI, tenemos esta situación o repercusiones de aquellos tiempos donde se vivió el comunismo, el socialismo y el capitalismo que sigue desordenadamente. Entonces, cuidado con esto, con este tipo de pensamiento. Y podemos... un lucro propio. Sí, claro. Y eso que usted dice, comunismo y socialismo, a lo mejor si no somos muy estudiosos y no buscamos en un libro, pues basta ver cuánto daño han causado en muchos países cercanos a nosotros, y están causando esas tendencias. Y los efectos que se están viviendo. Como también, día a día, ¿verdad?, nosotros por nuestra realidad donde vivimos, pues podemos tender quizá no tanto al socialismo y al comunismo, pero vivimos en una sociedad capitalista y podemos caer en eso que la Iglesia también advierte, de un individualismo y una primacía absoluta de la ley de mercado, que vemos muy cerca de nosotros, que muchas veces eso es lo que donde me quiero beneficiar del pobre, del que sufre, del que está al lado, y que gane el mercado. Ajá. Y las personas ahí pues que sobrevivan, y no cuidamos el bien común de todos, y esto está para todos. Pasamos entonces y seguimos dando pasos en este caminar, en este séptimo mandamiento: no robarás.
actividad económica y justicia social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Destinadas a satisfacer las necesidades de los seres humanos, y que estas actividades también estén ordenadas al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. Seguimos como insistiendo en lo mismo, ¿verdad? El fin de la actividad económica pues no puede ser el mero lucro, ¿verdad? Porque al final, si es lucro, pues quiere decir que son solo unos pocos los que salen, los que se benefician del mismo. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo, en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Y aquí dice distintos beneficios que nosotros los cristianos podemos propagar. Esto es una enseñanza bien actual para todos que no debemos olvidar. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios. El trabajo honra los dones del Creador. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. ¿Alguna vez ha dado alguna tendencia en la iglesia? Personas que han dicho, ¿verdad?, que el trabajo es castigo, y con este punto vemos que no. O sea, el trabajo es un medio incluso no solo de santificarme yo. Había San José María, le gustaba decir, un santo que hablaba mucho del trabajo, decía: el trabajo es para santificarlo, santificarme y santificar al otro que está conmigo. Entonces, en el campo laboral, pues no verlo como un castigo, ¿verdad? Esto es como los benedictinos dirían ora et labora. Exacto, como una sola actividad. Como una sola actividad. Sí. Tú oras y en ese orar también trabajas, ¿verdad? Y ciertamente venimos a este mundo no a ser esclavos, sino en esa libertad en el trabajo, porque es una dignidad. Lo dice bien bonito aquí cuando el trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. ¿Cuánto talento hoy en día en tantas personas? La misma pandemia hizo que tantos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todo el mundo se reinventara. O sea, esos dones que los tienes, pero los tienes tan guardados que no te das cuenta cuánto provecho le puedes sacar a ellos. Entonces, desde ese trabajo que honra los dones del Creador y esos talentos que has recibido, porque si no pones los talentos que has recibido al servicio, se te quitan. Entonces, qué bonito cuando una persona, o sea, los artesanos que hacen tantas cosas tan hermosas, eso es un don, no todo el mundo tiene ese don. El que talla, ¿verdad?
No todo el mundo tiene ese don. Y como hay distintos tipos de artesanos, porque Así imagínense mismo que es. todos tallaran y todos tallaran el mismo Mismo estilo. estilo. Pues unos La pintan, diversidad. incluso en la misma talla y estilo, otros tocan guitarra, otros no tocamos guitarra, otros cantan, o sea, eso... Otros fabrican, Sí. O sea, hay una diversidad, entonces es una dignidad. El trabajo dignifica al hombre, mas no lo hace esclavo. Tú te esclavizas si tú quieres, tú te haces esclavo de tantas cosas, pero el trabajo es honra del hombre, mas no te esclaviza. En el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza, lo que compartíamos hace unos minutitos, ¿verdad? En el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que en su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Esa frase de San Juan Pablo II deberíamos repetirla. Uh-huh. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Y eso puede ayudarnos mucho, le puede ayudar a las personas que tienen empleados, vuelvo y lo repito, ¿verdad? Uh-huh. Para ver cómo les tratan, cómo les cuidan. También ver esos padres de familia que ciertamente trabajan buscando el bienestar de sus hijos, uh-huh, pero hacer una pausa y mirar para qué están viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces nos quedamos en eso, en tener todo lo material, pero ese cariño que hace falta de mamá, de papá, esa atención. Por eso a veces no Dios está. creó, ¿verdad? En 7 días creó Dios el mundo, pero nos dejó el día séptimo para el descanso. Y ese descanso y ese día es para la familia. Descansas de trabajar de toda una semana. Y ese día es para ti, para tu familia, para Dios. ¿Verdad? Por eso vas a la misa, aquellos que tienen la costumbre de ir los domingos o los que van los sábados. Y eso ya lo estuvimos explicando en unos programas acá. Y el domingo es día de ir de paseo, de compartir con tu familia, ¿verdad? Y así no te esclavizas. Y se hace eco, ¿verdad? Esta frase: el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Esa dignidad. Tú tienes derecho al descanso, así como tienes derecho a un salario, ¿verdad? Pues tienes también derecho a descansar para cumplir con tus obligaciones familiares también. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Lo que estamos entonces, acabamos de dialogar con ustedes y explicar. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras, y vuelve y nos repite, al bien común. Esto sería este séptimo mandamiento, como todos los demás, van dirigidas siempre ¿a qué? Al bien común. Al bien común tuyo como persona, de la otra persona que está a tu lado, de tu entorno, de tus compañeros de trabajo, en fin, de toda la sociedad, de toda la humanidad. Pausamos y en breve continuamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer.
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el Look de la Fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en católicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por católicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet católicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya estuvimos compartiendo con ustedes este primer momento, seguimos dando estas reflexiones, estas catequesis desde la humildad de estos dos servidores que estamos aquí compartiendo y desde lo que la Iglesia también de una forma u otra y nuestra formación pues nos ha ido enseñando para nosotros también catequizar a otros. Nosotros somos el diácono Alberto, Sor Cristina, ¿verdad? Y somos catequistas y para eso estamos, para evangelizar, para enseñar, para anunciar el Evangelio de una manera sencilla, en un diálogo. Por eso ustedes ven la dinámica de nuestro programa, que no es mirar a la cámara, sino que es esa recepción donde estamos dos amigos compartiendo desde la Iglesia Católica, desde el Catecismo de la Iglesia, unos numerales que nos ayudan a nosotros. Aquí está la fuente de nuestro caminar, de nuestro peregrinar como hombres y mujeres de fe, como cristianos. ¿Usted tiene alguna duda sobre algún artículo? Venga al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí lo tiene claro. ¿No lo entendió? Busque a una persona que le pueda orientar, que le pueda explicar, que le explique, ¿verdad? Sí. Y nosotros tratamos de usar un lenguaje lo más sencillo posible, porque ¿de qué nos sirve a nosotros montarnos en una tribuna y usted se quede, sí, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Y que aquí, ¿verdad? El estilo del programa, que no solo pues cuando yo estoy, sino que el estilo del programa, que no son, aquí no se hablan de la opinión de Alberto, de Sor Cristina. Cuando está Padre Rubén, él no dice su opinión. Yo creo que lo bueno de este programa, ¿verdad?, que se busca el documento de la Iglesia, el que sea, y se va comentando. Y se comenta. Entonces, pues se está diciendo lo que dice la Iglesia. Y cuando tenemos duda en algo, pues, ¿qué hacemos? Vamos a ir buscamos en el celular, como dicen por ahí. ¿Y por qué? Para que no nos quedemos con la duda, porque a veces a nosotros, o sea, a veces nos ven y pueden pensar que lo sabemos todo, ¿no? Nosotros todos los días estamos formándonos, estamos también creciendo y haciendo caminos. Sí, hay veces que una cosa tan sencilla como un término, una palabra, pues lo normal a veces pues uno no lo sabe todo, ¿verdad? Y entonces pues uno dice, ¿qué significa esto, verdad? Sí. ¿Qué significa esta? Creo que eso pasaba cuando leíamos la Fratelli Tutti, ¿verdad? Sí, que frecuentemente había que recurrir. Sí, ciertamente. Y usted lo puede hacer también cuando usted esté leyendo un documento de la Iglesia y no entienda una palabra cuando lee la oración, búsquela. Busque su significado y busque esa definición que le va a aclarar mucho. Y frecuentemente esas son las cosas que uno se queda para siempre con ellas. Aquí usted dice mucho de que hay que repetir para que se nos grabe, para interesar. Eso sirve muchísimo. Y el mismo modo, cuando hay una palabra que usted dice, ¿y qué significa esto? Y la busca, o le pide a alguien que te la busque, son cosas que uno las aprende, o sea, se queda con ellas. Usted es que es maestro, ¿verdad?, dentro de este caminar y enseña a los jóvenes y tiene una pedagogía para los jóvenes, para los adolescentes. Pues tiene una forma de enseñar, tiene una forma de explicar y dependiendo el grupo, pues uno entonces lo adapta a la realidad, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, aquellos pues que a lo mejor su camino va en un proceso, pues para todos, nos adaptamos a todos. Hay que adaptarse. Seguro que sí. Y eso es sumamente importante, porque ¿de qué nos sirve decir grandes cosas si a la larga, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a ver? Y es lo que sabiamente se hace en la iglesia, ¿no? Imagínense que uno le dé este libro a un niño de 6, 7 años que sabe leer. Pues el nene lo va a tomar y posiblemente no. Entonces por eso se adapta el catecismo en cosas más sencillas. Sí, ahora está lo que es el YouCat, ¿verdad? Que está adaptado para los jóvenes, pero también está adaptado para los niños. y ayuda a uno. Sí. Así mismo es. Que creo que también es bueno que lo digamos, porque en estos días se va hablando de la doctrina social, que según está el YouCat, está el DocCat. Es un pequeño catecismo sobre la doctrina social de la iglesia, y es bien bueno porque son
pregunta y respuesta. Y te pone ahí mismo de dónde salió esa respuesta, si fue del catecismo, si fue de alguna encíclica. Entonces lo pueden buscar, se llama DocCat, se consigue fácil. Igualmente el catecismo de la Iglesia Católica está el compendio que es pregunta y respuesta. Que es pregunta y respuesta y nos ayuda también en estas orientaciones. Continuamos entonces compartiendo desde la actividad económica y justicia social. Vamos al numeral 2429. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar igualmente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común, ¿verdad? Estamos haciendo una relectura del numeral final antes de la pausa. Entonces, ¿cómo compartir esto con ustedes? Dice que cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los frutos de esos esfuerzos. Todo aquel que trabaja, todo aquel que crece, todo aquel que tiene un derecho de una iniciativa económica, pues obviamente ¿qué va a recoger? Aquellos frutos de lo que ha hecho en su trabajo, en la finca. No hay nada más hermoso de una persona que trabaja la tierra, ¿verdad? Siembra, riega y luego puede recoger y ver fruto. Recoge esa cosecha y la comparte. O con eso también vende para comprar más semillas para sembrar. En estos días escuchaba a un agricultor, tienen su finca china, y era curioso, ¿no? Como este señor decía, pues en mis cuerdas de terreno, que eran yo no sé cuántas, y decía el número exacto de palos de China que él tiene en su finca, y hacía la distinción. Y decía, y 70 y pico son de X clase y el otro 90 y pico es de esta otra clase. Entonces, él explicaba cómo cuando llega el momento de la cosecha, pues para él es casi un festejo, una celebración, porque ve el fruto de aquello que su familia sembró y que él lo sigue cuidando. Sí. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes públicos. Entonces aquí nos va dando, ¿verdad?, por gradualidad el efecto, ¿verdad?, de esta vida económica que se ve afectada por intereses diversos y que con frecuencia opuestos entre sí. Y dice que por eso se llevan a cabo algunos conflictos, ¿verdad? Donde hay humanos, pues hay historias distintas, hay modos de ver distintos, y es normal que ocurran conflictos, ¿no? Porque uno aprende del conflicto. Pero dice el catecismo que será preciso esforzarse para reducir estos conflictos mediante la negociación. Entonces ahí es que entra el diálogo, el ceder a veces un poco al otro, y entonces pues... Y llegar a un consenso. Sí. ¿Qué te beneficia a ti, pero qué me beneficia a mí también? Y buscar, ante todo, ¿qué? El bien común, ¿verdad? Por eso dice que respete los derechos y los deberes de cada parte. Por eso, los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes políticos, ¿verdad? Todas estas instancias están para el cuidado del bien común de todos desde su realidad, y están para cuidar, ¿verdad?, como nos dice aquí, y nos pone dos ejemplos: las organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes políticos.
Los sindicatos que están en ciertas compañías están para velar, pero si están para lucrarse ellos mismos y que los beneficios sean para sí mismos y no para aquellos por los que supuestamente están luchando, ¿verdad? Entonces esto es importante, y no lo dice Sor Cristina solamente, y no lo acentúa o lo afirma el diácono Alberto, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante, ante todo, el bien común. Tú te beneficias y llegamos a un consenso, y es ambas partes. Y tú vas a luchar por mis derechos, tú vas a trabajar por mis derechos, ok, yo te doy un voto de confianza, pero esto es equilibrado. Y esto es sumamente importante y está dentro del Catecismo de la Iglesia Católica en la actividad económica y lo que es la justicia social. La responsabilidad del Estado, la actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo, la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Ahí le habla al Estado, tiene estas responsabilidades. La primera, la seguridad, ¿verdad? Que aquel que trabaja se sienta motivado a trabajar honestamente en donde esté. Y luego, vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Y velar por el bien de las personas, ¿verdad? De cada grupo, de cada asociación que se articula la sociedad. Entonces, estamos para el bien común, para cuidar lo que es de todos, ¿verdad? Lo que es de todos. Así que hemos llegado al final de este programa. Recuerde que estamos celebrando hoy con gran alegría la Natividad de la Santísima Virgen María en las parroquias donde vayan a celebrarlo, ¿verdad? Órele en un Ave María a la Santísima Virgen, cántele cumpleaños, un piropo a la Virgen hoy. Seguro que sí, un piropo a la Santísima Virgen. Pues vamos a pedirle entonces a San José que nos ayude, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos diga, que nos explique para verdaderamente nosotros responder a la misión que nos corresponde a cada uno de nosotros. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo y permanezca para siempre. Amén. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Natividad de la Virgen. Así mismo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de